Hola, ¿qué tal? Pero muy buenas a todos, todas y todes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Frecuencia de los Amigos. El día de hoy hay un tema bastante interesante, el cual consiste en relaciones a distancia. Tal vez tú que estás viendo esto te encuentres en una situación similar o has pasado por algo similar. Así que el día de hoy vamos a ver un poco de qué trata este tema y asimismo vamos a saber cómo es que Javi, nuestro invitado de hoy, logra sobrellevar esta situación, ya que él estudia con nosotros en un lugar totalmente distinto del donde vive. Así que bueno, bienvenidos, señora productora, por favor, ponga la intro de los podcasts. Yo soy Dan y comenzamos este episodio de La Frecuencia de los Amigos. Ok, gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ya les había comentado hace unos instantes, estamos con Javi, con quien vamos a hablar del tema de las relaciones a distancia. ¿Puedes presentarte para el público? Mi mero mole. Yo soy Javier, su compañero, su compa, amigo personal de Dan. Mucho gusto. Exactamente. Él, él estudia en otro lado, a diferencia de donde vive. Y él nos va a contar lo difícil, bueno, no difícil, ¿no? Sino que las pequeñas complicaciones que hay al tener una relación a distancia, ya que él lo ha vivido. Yo desafortunadamente yo puedo decir que no lo he vivido tal cual, solamente estuve con una chica de otro lado una semana porque la distancia nos jugaba un papel muy importante, entonces no quisimos, pues no quisimos continuar como que en esa dinámica de distancia, pero en tu caso, tú ya llevas mucho tiempo así, entonces cuéntanos cómo es que logras enfrentar este tema, este problema. Pues para empezar el tema de distancia, pues sí es como que muy delicado. Sí, Muchas personas que llegan a tener como que esa inseguridad muy alta en la cuestión de que es que los celos, es que, ¿qué tal si está hablando con otra persona? ¿Qué tal y no me está diciendo la verdad? Siento yo que ese es como que el problema principal por los cuales muchos terminan y dicen, es que las relaciones a distancia no sirven. Yo personalmente sí creí que era así, que no iba a funcionar mi relación ok. y pues que al principio solo era como de vernos, conocernos y terminan siendo amigos, como muchas relaciones hemos tenido, ¿no? Ujú. Sin embargo, con mi novia pues no, Sí, nunca fue así. Siempre fue como de, aunque cueste, vamos a hacerlo. Aunque nos cueste el triple, vamos a hacerlo. Y aunque no nos veamos un año, el otro año nos vamos a ver más. ok. Entonces, prácticamente como que su dinámica fue cambiando conforme fue pasando el tiempo, hasta que ambos aceptaron que aunque no se vieran mucho tiempo, se iban a comenzar a ver, este, aunque no fuese mucho tiempo. Pues fue más como de, no nos vemos mucho tiempo por ahora, Ok. pero vamos a procurar vernos más tiempo en cuanto podamos. Y el Ujú. ejemplo más claro fue cuando ella comenzó a trabajar. Mira que yo siempre Sí, he sido muy abierto a esa parte de que trabaje, pero pues yo no trabajaba, entonces era como, yo tenía mucho tiempo libre, pues no sabía qué hacer, entonces me iba sí, con mis primos, estaba con ustedes, me ponía a hacer tareas, pero llegaba un tiempo en el cual terminaba y yo, ¿qué hacía? sí, luego, Siento luego yo te ibas. que ese tiempo me ayuda mucho, o nos podría ayudar mucho,
para poder como ocuparnos en los hobbies y volver a conectarnos con nosotros. Sí, O sí, sea, el saber que estamos en la relación y el saber que estamos en la haciendo nuestras cosas. sí. Por ejemplo, en esta parte de la música, sí, por ejemplo, cuando ella trabaja, yo o procuro ayudarle a mis papás acá en casa, o me pongo a ensayar, o me pongo a dibujar. Ok, Trato todavía como que de explotar esa parte artística. Y en cambio, cuando yo llegué a trabajar, cuando me fui a Playa del Carmen a trabajar, fue más como que extraño para ella porque decía, es que ya los dos trabajamos ya como que preasociamos o echamos un vistazo al futuro, ¿no? De sí, que cómo va a ser nuestra relación cuando los dos trabajemos. sí, sí, sí. Y fue como hasta más fácil porque llegaba, como hay un cambio de horario de una hora entre Ciudad de México y Quintana Roo, Ujú. de una hora de diferencia, yo salía a las 8 y ella salía a las 7, entonces salíamos a la misma hora. Ok, Y en lo que nos transbordábamos para nuestras casas era al mismo tiempo, entonces era como que muy exacto para nosotros de que ya llegué, ya llegaste, sí, ya llegué. Y siento yo que esa parte como de concentrarnos en nuestros trabajos y darle ese tiempo para nosotros, aún estando lejos, le ayudó mucho a la relación porque demostró que cuando en realidad se quiere y se puede, siempre va a haber un espacio para el amor. sí, o sea, más que nada eso es como para que, para que todos vean que la distancia no es lo importante en este tipo de relaciones cuando uno está lejos, sino que es más importante que de verdad exista el amor. Porque si no lo existe, es obvio que va a haber gente que te va a decir, pues es que tenemos un problema, la distancia nos separa mucho, no podemos continuar de esta forma. Pero obviamente hay gente que está muy abierta a este tipo de cosas como el tener una relación a distancia y sobre todo es gente que totalmente confía en su pareja. Entonces, síguenos contando, cuéntanos más. Pues digamos que en el ámbito de estarle marcando ciertas horas, como que te ayuda a ordenarte un poco más en tus tiempos, ¿sabes? Sí, sí, Siento, o al menos yo lo viví de que llegaba un tiempo en el cual tenía cierta hora para terminar mis ocupaciones y cierta hora para hablar con ella, hasta que uno de los dos o se quedara dormido hasta que dijéramos, ya mañana le seguimos. ok. También como que lo que sí es medio difícil es cuando pues los factores como que externos se involucran mucho en la relación, O aunque sea sea, a distancia. ok, Por ejemplo, la familia. El núcleo familiar llega a ser a veces muy tóxico y es ok. como de, pero te estoy hablando, hazme caso. Y así como de, estoy en llamada, o sea, no se dan cuenta. Sí, sí, sí. Y eso pues, al menos de la parte de nosotros sí la hemos vivido muy leve. Me he llevado a llevar bastante bien con sus papás y eso es algo que Ujú. pues yo les agradezco a ellos por darme la confianza, pero lo difícil fue más como de, ajá, tenemos como que ya la oportunidad de tener nuestro espacio, pero vas a hacer tus cosas, vas a ayudarle a tus papás y pues está bien, ¿no? Digo, Sí, pues ayúdales, hablamos más tarde, te marco después, pero llega un punto en el cual dices como de, ay, si ya después no me hace caso, ya cada quien por su lado y así sí. como pues pasó, ¿no? Nos llegó a pasar a los dos, Ujú. tanto de un lado como de otro. Y cuando llega a pasar así, o sea, siempre va a estar pasando, porque desafortunadamente la familia es un grupo de personas con las cuales no eliges vivir. Sino que naces ahí, ya en O ese. sea, ahí O sea, tienes ahí que te aprender a vivir tocó. con ellos. Ujú. Y en cambio, la relación es con una persona que con quien decides vivir. Con algo que ya Es, elegiste tú. ándale, es algo que ya elegiste, es algo que tú dijiste. No, pues yo me muelo con esta persona porque yo quiero estar con esta persona. Y si no, pues, ¿para qué buscar una relación? Sí, sí, Hay sí. muchas personas que viven solas y viven tranquilas y no necesitan tener una relación solo por encajar o algo así. Sí, Porque seamos sinceros, o sea, muchas veces cuando uno tiene relación dicen, hey, es que ya nos cambiaste por tu novia, es que esto, es que lo otro, y es como de, es que ella es mi prioridad al final de cuentas porque yo es con quien más salgo, es con quien más comparto cosas, es quien me enseña,
muchas cosas aparte de mis amistades. Sí, No más que mis amistades, porque hay ciertos grados pues de amistades, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero sí es como esa parte de, hay algo que ella me enseña que me Sí, gusta cómo me enseña las cosas. Y también pues hay cosas que ustedes nos enseñan como amigos y se aprecian mucho, pero siento que como no existe ese lazo tan tan de amor, cercano. tan cercano, como que los tomamos a terceros. Es Sí, algo sí, malo, sí. sí, pero pues instintivamente los tomamos a terceros. Ok. Bueno, la verdad es que o sea, sí eso es muy cierto. A veces creo que las familias nos llegamos a comportar, pues muy tóxicas en ese sentido, ¿no? Porque es como de que, pues ya se va desapareciendo la persona, ya no está mucho tiempo con nosotros. Yo te lo puedo decir porque yo tengo una prima que es muy tóxica con mi tío, luego se enoja. Bueno, luego se enoja porque él ya no viene, ya no va seguido. Los sábados siempre nos reunimos, pero él ya no va por lo mismo porque ahora ya está en tiempo de calidad con su pareja. Pero, pues, ¿qué te puedo decir, no? O sea, también es entendible ese punto. Entonces, creo que sí se debe, bueno, si tú espectadora, estás viviendo una situación así con una relación a distancia o con una relación normal, yo creo que incluso, tú has pasado por eso. Debes de tratar de ignorar el hecho de que tu familia se ponga en un plan muy tóxico para tu relación. Yo creo que más ignorar es priorizar las cosas, porque, Exactamente. perdón por los cohetes, No te preocupes, aquí está igual. porque, por ejemplo, en esa parte de priorizar es más como de, pues, estoy hablando ahorita con mi novia, tal, si estoy aquí haciendo cosas con mi familia, Sí, entonces voy a terminar de hacer esas cosas para hablar bien con mi novia en lo que ella hace sus cosas, sí, sí, y sí. viceversa. Por ejemplo, cuando estaba en Playa del Carmen allá, Ujú. había momentos en los cuales, pues, como el calor es muy intenso, te tontas con los cambios de temperatura. Sí, Sin embargo, cuando yo llegaba llegaba no a disociar, pero sí como a nortearme en esa parte de olvidar más las cosas y así, sí. era como de, ahorita te marco, voy a hacer esto, ahorita te marco, voy a hacer esto. Y llegó un punto en el cual yo dije, no, pues, tengo toda la tarde, voy a descansar al otro día, pues lo busco mañana. Sí. Y entonces pues me mantenía hablando más con ella y así. Y ya cuando llegaba mi hora de trabajo dije, ya me voy a la chamba, te marco Ujú. después, te marco al rato, te marco mañana. Y esa parte de priorizar no es como hacerles la grosería de ignorarlos, Sí, es darte ese tiempo para atender tus cosas más que nada. sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, muchas veces dicen los papás, es que no nos ayudas en la casa, es que haces todo pero no estás en la casa. Cuando estoy en la casa, pues ustedes hacen todo y no están con nosotros en la casa. Y no se trata de estar atacando, al final de cuentas, pues creo yo que lo que le hace falta a la gente es aprender a perdonar los errores de los papás. Sí, sí, Que es sí. muy difícil, sí, es muy difícil perdonar a los papás porque pues los papás cometen errores inconscientes que pues nos dejan marcados, pero son simplemente personas que intentan dar lo mejor por sus hijos y intentan ser lo mejor para ellos. Y a su visión de lo mejor, porque digo lo mejor entre comillas, Sí, pues muchas veces para nosotros no lo es porque ya tenemos como que una idea de lo que queremos ser. sí, sí, sí. Y eso afecta también mucho a las relaciones porque de ahí empiezan los clásicos problemas de es que no te conviene, es que no tiene dinero, Ujú. es que ella anduvo con tal antes, es que ella es de allá, y así, pero ¿por qué? Sí, Mira como que, que ajá, empiezan a poner etiquetas. más que nada, sí, las etiquetas sí, sí afectan mucho, pero más que nada es más como de cómo puedas defender esas etiquetas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Etiquetas siempre te van a poner de todo por todo, por tu color, por tu complexión, por tu gusto, por tu elección, o sea, por todo te van a Sí, estar poniendo etiquetas. Y desgraciadamente de ahí nace la cultura mexicana. Sin embargo, yo recuerdo mucho una de unas frases que me decía mi exnovia de
tú concéntrate en lo que estás haciendo, hazlos a un lado, no los ignores, hazlos a un lado, termina lo que estás Sí, haciendo y habla con ellos. Y ok. mira que sí ayuda, porque muchas veces cuando estamos haciendo nuestras cosas en relación o en trabajo, pues es muy complicado hacerle caso a los papás. Sí, Y cuando le haces caso a los papás, es muy complicado hacerle caso a tus cosas y a las cosas de tu relación. Pero no es imposible. Y al final de cuentas, pues de eso se trata la relación, de aprender a respetar esa parte. De decir, ok, estás ocupado, te marco al rato. Ok, estás ocupada, mándame mensaje cuando te desocupes. sí, El darle a tu pareja ese tiempo le va a ayudar mucho a que vea la madurez de cómo llevas la relación. sí, sí, Porque sí. cuando eres muy inmaduro en esa parte de la relación, quieres que todo el tiempo estén como chicle, como chicle, como chicle, como chicle. Y pues Sí, no, no exacto. se trata de eso, porque ¿para qué quieres ser un chicle? Eso es muy cierto. Para que te masquen y te escopan, pues no. Mejor vuélvete la dulcería. Sí, sí, sí. Y eso también es otras partes de la relación, porque mucha gente dice y gente adulta también dice que pues se conocen tanto que ya se aburren. Ujú, Ok, se conocen mucho, pues aprendan a hacer otra cosa, sí, descubran algo que son buenos. Si tienen hijos, enseñen a sus hijos a hacer otra cosa para que los trate de mantener más unidos. Y eso lo veo también mucho con mis papás y lo veo mucho con muchos de mis tíos. No todos, pero sí muchos de mis tíos e incluso familiares de Gaby, que dicen de, pues yo nunca fui bueno en esto, pero él sí. sí, sí, sí. Yo nunca, yo nunca tuve la oportunidad de hacer esto, pero yo le estoy dando la oportunidad a él, a ella. Y está bien, porque aunque yo creo que les llegaría a generar nostalgia de que ellos no pudieron, pero sus hijos sí, siento que les da más satisfacción ver a sus hijos ser felices, tener éxito en algo que quieren, a, digamos, vivir miserablemente tristes. Sí, Miserables no son, pero que sienten ese vacío por no hacer lo que ellos quisieron. sí, exacto. Y ahí viene, y otra frase que me dijo mi exnovia en eso, que tiene mucha razón, fue de, yo prefiero verte fracasando e intentando 1000 veces hacer lo que tú quieres, a verte exitoso trabajando en donde no quieres trabajar. Sí. Y mira que eso es muy cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, debemos de, bueno, yo desde mi punto de vista, yo siento que debemos de dedicarnos a lo que más nos gusta, a lo que más sabemos hacer, este, porque si estamos en un lugar donde, no sé, donde no nos gusta o no es lo que queremos hacer, entonces sí lleva a un problema porque no lo hacemos con gusto, porque es Ujú. algo que prácticamente no nos gusta, Más aparte de que no nos guste, es algo que no tenemos como que esa satisfacción de terminarlo, ¿sabes? o de hacerlo. Ajá, más que nada de hacerlo. Por ejemplo, muchas veces, mira, un caso personal que yo estoy viviendo y muy Ujú. fuerte es de cómo decírtelo, Tú suéltalo, este es un espacio libre. cómo sacrificas todo tu tiempo, toda tu fuerza Ujú. intelectual y también podría llamarse, como dicen en la escuela, fuerza de trabajo, Ah, en algo que no te vas a dedicar después. es Y hay muy un, cierto. y hay un choque que yo estoy teniendo personalmente en eso, porque digo, ajá, yo termino la carrera, pero no es lo que yo quiero. Ok, Yo termino la carrera, pero no es a lo que me quiero dedicar. ok. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ese punto de encontrar mi felicidad si no la estoy llevando a cabo? ¿Sabes? No estoy Sí, sí, trabajando sí. en construir mi felicidad. Sí, Tal vez sí exacto. encuentre una forma para trabajarla, pero pues siento yo que debo de aprender ciertas cosas para trabajarla mejor. Sí, Y mucha gente cree que, pues desafortunadamente, que la carrera te va a dar todo lo que necesitas para ser exitoso, no feliz. Porque el exitoso quiere decir dar sacrificios y encontrar esa felicidad en base a esos sacrificios. Pero ¿qué pasa cuando
tu meta a ser exitoso no es lo que tú quieres hacer. Sí, Eso es algo que la gente no quiere ver, que sabe, pero no quiere ver. sí, exacto. Bueno, yo precisamente yo lo estoy viendo con muchas otras personas también. O sea, ya sienten que, o sea, nuestra carrera ya no es lo que esperaban, ya no es algo que les guste. Y yo lo estoy viendo, ¿no? Yo antes sí me preguntaba como por qué dejaban la carrera o como por qué se querían buscar salir, ¿no? Pero ya viendo todas las situaciones, ya ahorita puedo entender el por qué no. Porque al final de cuentas, eso es muy cierto. Nada te asegura que tú saliendo de terminar la universidad de ya con un título, nada te asegura que vayas a encontrar un trabajo de eso. Y yo te voy a contar algo que a mí me tocó ver hace como un año más o menos. Ujú, Tú sabes que yo tengo el Dan Móvil. ujú. Bueno, en aquel entonces estaba la opción de cambiar el Dan Móvil por otro Dan Móvil. Más Eh, moderno, no más rendidor. uno más moderno y Ok. más grande. Entonces, haz de cuenta que hablando bien con el vendedor, él nos comenta que él estudió medicina, pero que Ujú. en su rama no hay trabajo para alguien que no tiene experiencia. Y aquí va otro tema muy importante que es la experiencia. Ujú. ¿Cómo puedes Que adquirir esa experiencia mientras estás estudiando? exacto, y aparte, ningún trabajo te da chance de buscar esa experiencia, porque al final de cuentas, uno quiere hacer experiencia, pero ¿cómo vas a hacer esa experiencia si no te dejan hacer experiencia? ¿Cómo puedes demostrar que sabes si no te dejan trabajar para eso, sabes? Sí, exactamente. Pues, mira, yo recuerdo mucho que también me decían eso. Yo tuve muchos esos choques de cómo voy a dedicarme si no le sé a esto. Sí, sí, sí. Sin embargo, tuve la suerte de que mi prima pues tenía la Secretaría de Igualdad Sustantiva de aquí del municipio Sí, y me metió. Tal vez digamos como que en la parte de campañas y así, digamos ok. lo elemental, lo básico, la carrera, pero pues llegó a llamarme tanto la atención que dije, pues hay que estudiarlo, Sí, sí, sí. a ver qué pasa. Me arrepiento. Me Porque sí arrepiento es... no porque, y no me arrepiento no Ujú. porque sea mala la carrera, me arrepiento porque no estoy invirtiendo mi tiempo en algo que quiero. Ok. Sí, 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 me imagino. Pero al Eh, final de cuentas, esas puertitas que te va abriendo es algo que te va a ayudar como que a llamar más gente. E sí, incluso, es que hay un problema muy serio con la gente, la neta. sí. A la gente se le ha metido esa idea no errónea, pero sí muy mala, de que para avanzar tienes que aplastar a los otros. Cuando no es así, pueden trabajar Cuando todos en todo, equipo. exactamente, cuando todo puede estar en conjunto. Exacto. Es algo que tiene la gente que es muy deplorable, que por el hecho de que te vean siendo exitoso, dicen, pues ¿por qué yo le voy a pedir trabajo si él ya es exitoso? Sí, ¿Por qué yo voy a meterme con él si él no le sabe a esto? sí, sí, sí. O sea, no. Y siento yo que esa parte de decisión me ayudó mucho en donde estaba trabajando en Playa del Carmen. Sí, Mi jefe, don Beto, no sé si me esté viendo, pero pues al menos saluditos a don Beto. Llegó un punto en el cual nos situó a todos y dijo de que están entregando mal esto, están llegando tarde a esto, se está tardando mucho en esto, a ver qué les pasa aquí, quién sabe qué. Y hubo un chico que se llama José, ujú, que José y otro que se llama Jesús. sí, sí, sí. Pues no le tengo nada en contra, o sea, tal vez no salí muy bien del trabajo con ellos, pero pues no les tengo nada en contra, o sea, por mí que ellos tengan éxito en su vida, pero llegaba un punto en el cual
errores que cometían en su trabajo, nosotros no podíamos avanzar. Eso Sí, era sí, malo, sí. porque eso dice, pues tengo que hacer tu trabajo. Sí, Pero cuando la gente no quiere ser ayudada, pues no lo puedes obligar hasta estarle ahí. Y lo mejor es ignorarlos. Desafortunadamente, a mucha gente no se le enseñó esa parte de tienes que aprender lo que te enseñan. sí, Y mucha gente cree que lo que yo creo es cierto. Lo que yo digo es cierto. Y porque yo sí. lo digo, porque yo lo viví, pues es cierto cuando pues no, porque pues cada quien vive su vida como quiere, cada quien tiene su punto de vista como lo tiene, cada quien vivió ciertas experiencias y aprendió ciertas cosas de esas experiencias y eso no te hace ni más ni menos exitoso. Sí, Pero la exactamente. gente cree que porque ellos sufrieron, entre comillas, mucho más que Sí, tú, pues ya tienen el derecho como de estarte aplastando, de estarte diciendo, es que tú tienes la culpa de esto, es que tú tienes la culpa del otro, cuando pues yo siento ujú, que puedes sacar más fuerza de eso, ¿sabes? sí, Aunque tú no hayas vivido más duro que ellos, puedes sacar más fuerza de ellos, porque puedes robarle, o sea, chécate esto, hay una parte de la psique ujú, que te ayuda mucho como que asimilar lo que ellos vivieron. O sea, cuando alguien te cuenta un suceso ujú, que vivieron, tú inmediatamente te vas imaginando cómo fue el suceso, a tu perspectiva ok, con tus imágenes, pero lo vas imaginando. Y cuando entras en esa parte, cuando desarrollas ese sentido más, llega un punto en el cual sientes que viviste eso sí, y dices, ¿yo cómo reaccionaría ante esta situación? ¿Yo qué haría si tuviera estado en esta situación? Y mucha gente dice, ¿yo para qué si yo no lo he vivido? Pero algo es cierto, tarde o temprano lo que haces se te va a devolver. se te devuelve, sí, exactamente. Y a la gente que llega a ser como que esa parte envidiosa, celosa y así, se le devuelve, o tal vez no con ellos, pero sí con sus hijos, con sus Sí, nietos. Y eso les afecta mucho. Pero pues, mira, si la gente llega a tener problemas conmigo, que pues, no sé si los llega a tener, no sé si tengo problemas en la escuela con alguien, pero pues no, los yo llegan a creo que no. tener. Yo siento que sería como de, pues, si quieres lo hablamos. Si yo no concuerdo contigo, porque también no tengo y nadie debe de tener la necesidad de simpatizar cuando pues le faltaron el respeto, ¿no? Sí, No tienes por qué estar perdonando siempre cuando algo a ti te hirió emocionalmente, cuando sentimentalmente, algo no te gustó. físicamente. Exactamente, cuando estás en una grosería no tienes por qué estarle perdonando siempre, Sí, 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 porque de ahí también formas tu carácter y decir, no, pues a mí no me gusta que hagas esto. sí, Desafortunadamente, no me vas a dejar mentir que tenemos amigos que hacen eso, pero pues, o sea, en esa parte pues no hay por qué estarlo jalando la cola del gato. sí, Ya es más como de, tú haces lo que haces, yo hago lo que hago, y si no me gusta lo que estás haciendo, pues no te hago caso y ya. Pero cuando yo esté haciendo algo, pues no me hagas caso y ya. Y sí, ya, pues ahí sirve que no están peleando, no están como que discutiendo esa parte, pero la gente es tan tonta que les gusta estar peleando por eso. Te podría decir que yo me incluyo, pero pues no, yo siento que sí, las sí, veces sí. que trato de hablar con ellos, no, como que no se prestan a escuchar muchos Como que no puntos, te lo ¿sabes? toman, ¿no? Ujú, no se prestan a escuchar esa parte porque ellos dicen, es que yo lo viví mejor, yo lo viví más fuerte y pues yo Sí, tengo la razón cuando pues no, o sea, no es lo mismo que te caigas de la bici a que te caigas de las escaleras, no es lo mismo que te resbales de la patineta a que te resbales sí, en la autopista. eso sí, Entonces, sí. hay un conflicto ahí en la Ajá, gente sí, que deben de trabajar, que deben de concientizar, que en realidad deben de decir, pues yo estoy haciendo mal las cosas, ¿cómo puedo mejorarlas? ¿Cómo puedo ser mejor para mí? sí, No por otras personas, para mí. Siento que lo que le falta mucho a la sociedad mexicana es hacer las cosas por ellos, porque siento que ellos sí. más lo hacen de, yo lo hago por el dinero, yo lo hago por el trabajo, yo lo hago por mis hijos, yo lo hago por mis papás, cuando pues siento que le falta un poco esa parte de priorizarse, De hacerlo por gusto, por porque de gusto y verdad por te ellos. guste. Sí, 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 sí. Pues eso es muy cierto. La verdad es que sí, o sea, hay que hacer las cosas con gusto, con esmero, con amor. Porque pues, al final de cuentas,
pues yo creo que eso es lo que hace que el ambiente sea un poco más ameno entre todos, más si hablamos de un trabajo, igual también de una escuela. Eh, También, eso sí, creo que también, en caso de cuando las personas llegan a tener problemas, es muy necesario eh, que lo platiquen. Yo les doy este consejo a ustedes como espectadores. Si ustedes están pasando por algún problema en su... Ay, ay, güey. ¿Ahora qué? No manches, no, no puede ser. ¿Ahora qué? Se acaba de apagar la luz en un instante y se volvió a prender. Hubo corto. Yo creo, no sé, pero de por sí siempre me pasan cosas cuando estoy grabando un Es un podcast. fantasma. Sí, bueno, apenas me pasó que me tiraban mucho el arbolito que yo tengo ahí atrás. Ahorita que terminemos te lo voy a enseñar, pero también lo vas a ver en el podcast. Me tiraban mucho el arbolito que yo tengo atrás de mí. Puse a grabar para ver qué onda, pero no sé, todavía no he revisado la grabación. Pero bueno, volviendo al tema, Lo subes como tren de terror. sí, de hecho estoy ya grabando uno que es la investigación de todo lo que voy a hacer aquí en mi casa, porque en relatos de terror yo conté que pasaban cosas acá y conté una historia en específico donde se aparece según una niña acá, entonces pues vamos a ver. También. Sí, entonces vamos a ver cómo sale la investigación de aquel entonces. Bueno, que vaya yo a hacer. Vamos a ver, dejó el ciego. Vamos a ver. Entonces, bueno, prácticamente yo he pasado por eso, ¿no? Yo también he pasado por eso en mi antiguo grupito. Lo llegué a hablar, pero pues nunca me hicieron caso. Nunca me tomaron en cuenta. En ese grupito nunca me tomaron en cuenta. Era como, teníamos una líder, ¿no? Pero esa líder eh, fue pasada por alto y terminó habiendo otra líder. Y esta persona que pasó por alto a la líder que era la líder legítima, aquí ya vamos a hablar como si fueran temas de política, ¿no? Pues de Aquí una ya vez, es, cáete. exacto, aquí ya era como de que teníamos un gobierno que era legítimo, pero otra persona se hizo del poder y se hizo el gobierno, pero era ilegítimo. Entonces se cuenta que esta persona como que era, como que sí trataba de causar mucho conflicto, más especialmente en mí, ¿no? Ujú. Porque no sé si tú ya llegaste a ver un video que subí donde yo hablo de todos los problemas que tuve a raíz del coronavirus. No, pero lo Bueno, voy a ver pronto. bueno, yo subí un video que es prácticamente de cómo conocí a mi grupo de K-pop, que es el favorito actualmente, que las voy a ir a ver en febrero. Esperen el blog, que aquí va a estar en el canal. Bueno, prácticamente, en esa historia yo cuento, bueno, en ese video yo cuento que yo pasé por momentos muy difíciles a raíz del coronavirus, ya que en febrero, ahora en febrero, no, en junio del 2020 yo me enfermo. Eh, Después de que me enfermo ya como que empezó a decaer toda la situación, como que ya no me gustaba salir, como que le perdí el gusto a estar afuera. O sea, prácticamente se me había perdido las ganas de salir. Y esto era algo que yo nunca había contado, también fue error mío no haberlo contado. Pero esta chica siempre hacía grupitos siempre hacía planes para este grupito. Entonces, siempre que nos íbamos a ver,
yo les decía que yo no podía. Pero ellas, bueno, ella más que nada, no se ponía a pensar si yo estaba pasando por una mala situación. Entonces, ella peleaba, peleaba conmigo. Eh, Para ella no variar. era, exacto, ella no era de que me entendía, me decía, bueno, si no puedes ir, pues no pasa nada, nos vemos en otra ocasión, hacemos otro plan. Ella fue tal cual al Atacarte. punto, exacto, al punto de pelear, de, oye, ¿por qué no vas? Todo esto lo hacemos por ti, por tu culpa, vamos a tener este plan. Y yo de, a ver, pues mira, si no te gusta el plan, pues cancélalo mejor. Ujú, Mejor no lo hagas, mejor ya no vayas. Y era ujú. mucho conflicto, y hubo veces en las que sí nos dejamos de hablar mucho tiempo, pero después ella regresaba y y mira, te voy a decir lo que me decía. Me decía, yo no tengo por qué rogarte para pedirte perdón cuando tú fuiste el que se enojó. Y yo Te me quedaba conozco. así, ajá, yo me quedaba así como de, yo me enojé, yo en ningún momento, yo nada más le dije, no voy a poder ir o no voy a ir. Y ahí Ujú. comenzaba el conflicto de su parte. Y le decía, está bien, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Y yo nada más le di 3 chances. ¿Tú qué crees que pasó? Pues sigue haciendo lo mismo. Pues claro. Hacen lo mismo, exactamente. A la tercera, yo dije, ya no, ya. O sea, También, está hasta ahí. O sea, porque si después de lo que a mí me pasó en mi relación, yo no voy a permitir tener una novia que sea muy tóxica, yo por qué voy a permitir que mis amigas sí lo sean. pues sí. Entonces ya desde ahí Imagínate, dije, ajá, imagínate, si así es como tu amiga, cómo será con su pareja? Y exactamente, esa cosa, y eso cosa de los celos matan mucho las relaciones. exacto. Pero bueno, pues ¿qué te puedo decir? O sea, así estuvimos como 3 años, 3 años, los 3 años que duró el coronavirus. Todavía me llegué a ver con ella en enero. En junio fue lo del último problema que tuvimos. Y ahí fue donde dije, ya no, o sea, simplemente ya no soporto eso. Y pues la verdad es que esta persona, yo hablando con otra amiga, que ha salido mucho en los videos, un saludo a Ams, si está viendo esto. Este, tú ya la conoces, tú sabes quién es mi amiga de RI. Ah, va, ya me acordé, ya me acordé. Ah, bueno, ya se acordó. Ah, muy bien. Bueno, hablando yo y ella, concordamos en que es un poco de manipulación todo lo que hace, ¿no? Porque ella también había tenido problemas hace muchos años con esa persona. em, y tal cual, así como la sacó del grupo, le buscó un reemplazo. Y fue justamente lo que hizo conmigo. Nada más yo salí del ¿Por qué buscan, grupo y por qué encontró un buscan reemplazo. reemplazos, banda? ¿Eh? Mm, ¿Por qué buscan reemplazo? ¿Por qué la gente busca un reemplazo de las cosas? Exactamente. Y lo peor es que esta persona con la cual fui reemplazado en ese grupito, la verdad es que era una persona que consideraba un amigo en aquel entonces. Ahorita ya no. Ahorita ya no porque ahí se ven los intereses, ¿no? Pues sí, al final de cuentas, estar en un grupo, pues conlleva un interés. Y al menos Sí, estando con ustedes, pues no. El eso único sí. interés sería, pues, el no estar solito, perdón, el estar No, no te preocupes. platicando, el estar conviviendo. Sí, o Pero sea, el pasarla bien. cuando la gente ve ese interés por el alcohol, las fiestas y así, pues es muy feo, es muy conflictivo. Sí, sí, sí. Y yo personalmente siento que hay una persona en el grupo que es así.
Ok. O sea, no voy a decir nombres, No, 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 no. pero si lo está viendo, si lo llega a ver, saluditos y que cambie, porque pues nos afecta a todos. Digo, tal vez cada quien pues ya esté como que en sus ramas y así, pero Sí. es una peleadera a cada rato que dice, chale, ¿para qué estar peleando por todo? ¿Para qué estar discutiendo por todo? Y mira que también pasa eso, al menos a mí no me ha pasado con Gaby en esa parte, pero sí es muy, muy feo Ujú. que la gente te trate feo solo Sí, por salir más de fiestas, por tener más dinero y así, pues sí, sí, sí. siento yo que demuestra mucho la bajez que tienen como personas. Sí, bueno, más que nada es por lo mismo, por los intereses, porque hay gente que Ujú. sí busca un interés, hay de por medio un interés en ciertos lugares. Por ejemplo, yo cuando, yo aquí voy a contar otra experiencia mía, otra anécdota. Cuéntala, cuéntala. Ok, bueno, yo cuando inicié este proyecto de DN Entertainment, del D-Team, yo Ujú. busqué gente que me quisiera ayudar. Y bueno, yo busqué a una persona que hacía diseños. Esta persona, no voy a decir nombres, ni voy a decir de dónde la conozco, ¿Y a qué se dedican y dónde vive? ni a Pues de qué una se vez dedica, dile. de dónde vive. Sí, exactamente. Pero haz de cuenta que prácticamente yo le platiqué de todo el proyecto, de todo lo que iba a conllevar a todo esto. Y pues yo le dije que si se unía al proyecto, por ahora no percibimos ingresos de todo esto que estamos haciendo, pero que Ujú. si en el futuro lo llegábamos a hacer, se le iba a remunerar todo este tiempo que estuvo y todo eso, ¿no? Ajá. También se le iba a pagar por los diseños que llegara a hacer y todo eso. Ah, también te diseñó. Ajá. Bueno, no me diseñó, porque nunca llegó a ser parte del equipo. Y aquí Pero, va el porqué. ¿Eh? a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ok. Pues resulta que este chico por el que me cambiaron es un rapero. Mm, Entonces, esta otra persona a la que yo le había a la que yo le había pedido de favor que se uniera al proyecto, que nos apoyara, hubo personas que se unieron a ese proyecto así desinteresadamente y que incluso me decían que no me preocupara, que no buscaban dinero, sino buscaban ayudar, que eso creo que era lo bueno. pues sí. Este, que un saludo a todo mi equipo que ya se está por ir para dedicarse a su tesis. Ya casi me quedo sin equipo otra vez. Testi. Otra vez me voy a quedar solo, pero bueno, pues un saludo a todas mis colaboradoras, a mi señora productora también, que va a estar viendo la edición de este video. Este, pero haz de cuenta que yo a esta persona le había pedido de favor que si podía, bueno, si podía ayudarme con algunos diseños para el canal, los banners, esas cosas de publicidad, todo. Ujú. Y esta persona me dijo, no. Yo No, le ¿por dije, qué? ok, ¿por qué? Y me dijo, lo que pasa es que ya estoy en pláticas con este rapero, porque él, Ajá. aunque apenas está empezando, él ya tiene un proyecto más ambicioso. Ah, Y yo caray. me quedé, ok, ok. Ok. Entonces, mi proyecto no es ambicioso. Y me dijo, sí ¿O lo no? es, pero es Ajá. a largo plazo. Y con él es a corto Bueno, plazo. no me vas a dejar mentir que la música, pues, se gana de la noche a la mañana. Eso sí, eso es muy cierto, pero pues la verdad es que este chico me empezó a caer mal porque, o sea, ay, güey, ¿qué se escuchó? Fue una silla que movieron. Ah, ok, ok. Bueno, Es una silla, no se ok, asusten. ok. No se espanten, gente. No se asusten, gente. Este, No muerden. no muerden, Las, las sillas las no sillas no muerden. muerden. Las sillas no muerden. Entonces, hace cuenta que
O sea, sí era un plan ambicioso el de él también, pero no me gustaba su música. O sea, simplemente siento, porque él, este chico, él llevaba un mundo de alcohol, de drogas, de Ujú. todo eso. O sea, todo lo malo ejemplificado ahí. Exactamente. Y yo decía, ¿cómo es que a él le dan prioridad? Yo soy una persona que no toma, no fuma, no Ajá. se droga, y le están dando más prioridad a alguien que hace todo eso junto, que vive una vida de excesos. La verdad sí me saqué mucho de onda porque dije, mi amiga prefirió darle prioridad a este proyecto, que pues lo más probable es que no le lleve a ningún lado. Aparte de eso, es una persona que se puede decir que es como estafadora, porque te voy a decir algo. A Aquí te ver, voy a decir algo. a ver, se viene chismecito fuerte. Yo, Atento. yo estaba registrado en el sistema de pensiones del gobierno federal, pensiones de estudiante, o sea, becas. Ah, No pensión, no pensión, becas. es que te dije pensiones. Estás pensionado. Bueno, beca, Beca, para, beca. para que no se, para que no se malinterprete ante la sociedad. Ajá. Bueno, Yo una estaba beca. registrado en el sistema de becas a nivel nacional por el gobierno actual. Este, Mi cabecita de algodón. exacto, de él. Viva, viva ANLO, muera el PRI. Bueno, exacto, yo estaba inscrito en su programa de becas Ajá. y pues resulta que en último semestre Ujú. se hizo otra vez el registro. Esta persona dejó de estudiar 2 semestres antes de que volviera a hacer el preregistro. De Pues la resulta universidad. que, no, del bachiller, esta Ah, persona dejó de estudiar, ¿no? Pues resulta que esta persona, aunque ya dejó de estudiar, le aceptaron en el en el nuevo sistema de becas y a mí me rechazaron. Y yo ya hablando con amigas que lo conocen a él, me comentaron que él ya no estudiaba y él recibió una beca de 10,000 pesos. caray. Y yo dije, qué curioso, ¿no? Que uno que está estudiando no le dan y una persona Y a que los que ya no no. estudia Ajá. le siguen dando, ¿no? Porque al final de cuentas le siguieron dando otro semestre. Y yo pues le pregunté a esta chica que en qué se lo gastaba y todo eso. Y él me decía, no, pues, ella me decía, no, pues la verdad es que se lo ha gastado en alcohol, se lo ha gastado en drogas. Entonces, ahí te das cuenta el nivel de persona que es esta persona. Ujú. El por qué me Y sorprende. hay que Ajá, tener mucho cuidado con esas personas porque la gente es muy influenciable, ¿eh? sí, exacto. O sea, no digo que tú lo hayas tenido, pero pues también la gente llega a ser muy Sí, sí, sí. aprovechada en ese punto y como de, pues no te va a pasar nada, tú pruébalo. Sí, sí, sí. No está mal, no está mal que lo pruebes, pero también llegar al punto de, no, Controlarte, no vivir no excesos. me gusta eso. Sí, Llegar y exacto. decir, sácate porque no me gusta. Exactamente. Entonces, pues hace cuenta que esta persona, ya te das cuenta el tipo de persona que es, como para que a mí me sorprendiera el hecho de que prefirieran un proyecto con una persona así, que lo más probable es que al primer pago se lo Ujú, gaste todo y no le dé pago ni a su gente, que a un proyecto que a lo mejor sí va a durar mucho en consolidarse, que es el proyecto que yo estoy haciendo, ujú. Va a pero, tardar, pero va seguro. pero es más seguro. ¿Por qué? Porque yo no vivo una vida de exceso, yo no vivo una vida de alcohol, yo no vivo una vida de Eres un... drogas. Exacto. Que lo más probable es que cuando yo reciba, si es que lo llego a recibir algún día, el primer pago de YouTube lo empiece a repartir entre todos los colaboradores, entre todas las colaboradoras, aunque ya no van a estar aquí conmigo, porque te digo, ya se van a hacer su tesis, pues sí Ujú, es como de, bueno, pues ya vimos a quién le tienes preferencia, ¿no? Entonces prácticamente desde que yo vi ese proyecto,
Desde que yo vi que esta persona se iba a ir a ese proyecto, dije, ok, es mejor aquí cortar, aquí separarse, porque aquí ya tenemos un encuentro y no quiero tener problemas. Ahorita sigo buscando una persona que enseñe. De hecho, hay candidatas y estamos evaluando quién va a ser la futura diseñadora del canal. Pero Ujú. estas personas tienen más fe en mí que en otros proyectos. Yo les conté lo mismo y me dijeron que preferirían haberme elegido a mí. Siento que todos, ¿no? O Sí, sea, sí, yo sí. siento que, y te lo digo de palabra de músico, músico Sí, principiante, que cuando estás comenzando hay muy poca fe eso en sí eso. es cierto. Y es muy difícil. No es imposible porque también depende de la persona y cómo se lo enseñas y cómo lo muestre. Sí, Porque, por ejemplo, para mi gusto del metal, aquí en México sí hay, sí existe, sí, pero no está apoyado como la ranchera, la norteña, sí, y exactamente. pues, y, pues como todo, ¿no? Tiene sus estigmas. ¿Qué si los metaleros se drogan? ¿Qué si los raperos que secuestran? ¿Qué Sí, si los corridos están con los narcos? Siento que de esos fantasmas no ayudan para nada a la cultura, ¿sabes? Digo, no existe la excepción de que sí hayan hecho ciertas cosas, sí, pero pues, no se trata de eso. O sea, tan solo siento que la gente cree que porque ya eres músico vas a tener éxito y así, sí, pero sí, sí, no quieren apoyar el progreso, ¿sabes? sí, No quieren ver exactamente. como de, es que, pues yo soy músico y yo voy a tener dinero. Ajá, sí, o sea, no te desanimo de que vas a tener dinero, felicidades, pero ¿en Sí, cuánto tiempo vas a tener y qué cantidad y cómo lo vas a invertir? eso es muy cierto, ¿eh? Porque, ¿Mm? pues, o sea, casos famosos, ¿quién se murió por excesos? Freddie Mercury. Sí, ¿Cómo obtuvo la ETS? O la ITS, creo que es ITS. ujú, ¿Quién más? Que es así famosillo. Cancerbero, ¿por qué lo mataron? sí, 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 sí. Por hablar en contra del gobierno. O sea, también tienen que tener cuidado. O sea, si la gente sabe que las cosas están mal, ¿para qué se meten a la boca del lobo? Eso sí, Y eso no lo quiere ver la gente. O sea, muchos dicen, es que México no apoya la música. No, México sí apoya la música, pero también no toques temas que sean sensibles. Yo sí, estaba viendo exacto. otra vez unos chicos que querían hablar acerca de lo de, ¿cómo se llama? Lo de los 43. Y yo, Ah, está los bien, 40. está Ujú. bien. O sea, no les quito sus sueños, está bien que lo hablen, pero mm, ¿cómo lo vas a plantear? ¿Sabes? ¿Cómo Sí, les sí, vas a sí. decir? ¿Cómo vas a decirle a la gente? Pues es que lo que hizo el gobierno está mal. ¿Y Sí, de qué sí, sí. lado te vas a poner? ¿Del lado de los militares? ¿Te vas a poner del lado de ¿cómo se llaman estos? De los normalistas, del Los lado de las normalistas. familias? Ujú. Porque mira que la familia ya llega a ser a veces tan inconsciente que cree que porque el gobierno ya se metió, el gobierno tiene que pues arreglar las cosas, ¿no? Y seamos realistas, en México el gobierno no tiene el poder absoluto sobre su propio territorio. Eso es muy cierto. Entonces, ¿cómo te vas a meter a ciertas zonas que ni los militares se pueden ni se quieren meter? Sí, eso ¿Cómo es vas a muy garantizar cierto. esa seguridad? ¿Y cómo vas a dejar que la gente no hable de lo malo que estás haciendo con tu gestión? Y Sí, no sí, me sí. refiero no nada más a Andrés Manuel, porque muchos le echan la bolita, pero Lord Peña, ¿qué hizo? Salinas, ¿qué hizo? Calderón, con su guerra contra el narco, ¿qué hizo? Eso desafortunadamente también nos afecta mucho en la parte artística. Sí, tenemos muchos temas de qué agarrar, pero se ve muy afectada nuestra integridad Sí, por tocar esos temas. eso es muy cierto. ¿Y cómo vamos a crecer en esa parte? O sea, no les digo, es que ya no rapen, ¿no? O sea, sí, pero sepan en dónde. ¿Por qué mataron a Valentín Elizalde? Sí, exactamente. Porque le dijeron, no toques esta canción que te van a matar. La tocó. Peso Pluma, ¿por qué lo querían matar? Lo mismo que Valentín Elizalde. Pero Peso Pluma no digamos fue un poquito más inteligente porque ha metido la pata, pero como que la pensó más, ¿no? Y dijo, no, la neta pues no la voy a tocar y ya. Sí, sí, sí. Le sabe. Eso sí.
Y eso no ve la gente cuando se trata de música, de que dicen, es que pues tú como vas a ser músico, vas a tener mucho dinero y que quién sabe qué. Sí, pues vas a tener dinero y todo, pero pues a qué costo, ¿no? Sí, eso Va es a trabajar, sí, pero pues a qué costo. muy cierto, muy cierto. Bueno, así, es que así es esto, la verdad. O sea, no le digo a la gente, no sueñen tanto porque no se les va a cumplir. O sea, sí sueñen, trabajen por eso, pero si tienen la oportunidad de explotarlo en otro lugar que no es acá, háganlo. Y no porque México pues no sea bueno, sino México desafortunadamente no apoya esa parte. Sí, sí, sí. No nos apoya como músicos. Y lo veo también con uno de mis amigos que Ok, tiene su banda aparte, sí. tiene sus tocadas y todo. De hecho, ya grabó un disco, se llama Rock Sofía su banda. Vayan a Pero escucharlo. yo siento que hay una visión tan corta de lo que ellos quieren hacer que no les va a ayudar mucho, ¿sabes? Sí, sí, sí. Siento que su punto de vista de la música es como de, vamos a hacer como, ¿qué te gusta? Como Maná. Ujú. Y ahí quedamos, ganamos lo que ganamos y órale. Ok, Siento que no hay esa parte como de ambición. sí, sí, sí. Y eso pues, no me desanima a ser músico, pero sí es Ok, como de pensarle mucho cómo lo voy a hacer. sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, si el rockcito aquí es bien mal criticado, ahora imagínate el deathcore, el death metal, Death cómo metal. va a ser, cómo es criticado. Y mira que hay muchas bandas que resaltan. Por Sí. ejemplo, está Here Comes the Kraken, que son deathcore, Ujú. Brujería, Que es otras del bandas, demonio, sí. ajá. Pero esas son bandas de aquí de México, Ok. que se han encabezado festivales como el México Metal Fest o el Notfest, que estuvieron bien feos. Ujú. Ese le tenía más fea el Hell and Heaven, pero estuvo horrible. Ok. No fui, pero me dijeron que estuvo horrible Sí, sí, y lo sí. confirmo. Pero tan solo, o sea, nada más chécate de promesas así musicales que tengan un éxito hasta en The Warning. Ok. Y Here Comes the Kraken que está despegando. Porque, pues, seamos sinceros, el metal extremo pues no se apoya aquí en México. Sí. Pero hay bandas que sí han tenido como que cierta suerte. Ejemplo, pues son las Warning. Ok. Si pueden escuchar a las Warning, neta, apóyenlas, tienen un futuro prometedor. Vayan a escucharlas. Esta es la recomendación musical de este podcast. La verdad es que vayan a apoyar. Apoyen a las bandas. Yo siento que más que nada es necesario el apoyo al que se escuchó. Pues sí, porque pues al final de cuentas de eso vive la gente. Sí, Y exacto. no les quita nada, de contrario. ¿Sabías que en México, aunque existe una Secretaría de Cultura, no engloba los temas de cultura esenciales? Sí, lo No creo. existe, no existe una Secretaría en realidad de Cultura. De los subsidios que les llegan para la Secretaría Ujú. de Cultura, la mayoría se lleva solo para pinturas rupestres extranjeras, no nacionales, Sí, extranjeras, y eventos de historia. ok. Solo eso. No se engloba la música, no se engloban festivales musicales, no se engloban festivales de arte masivos, Ujú. porque festivales de arte sí hay, Sí, pero entre más complejo es el arte, menos no digamos que no lo entienden, menos lo quieren comprar. sí, sí, sí. Y de eso vive la gente, o sea, ¿cómo puedes apoyar a la gente si la misma gente no quiere ver esa parte, ¿no? Sí, exacto. Eso sí Pero es bueno, cierto. pues mira, al final de cuentas en esa parte artística, pues yo no me voy a dar por vencido. Si no tengo suerte acá, pues tendré suerte en otro lugar. ¿Quién dice que no puede exportar la música? Eso es muy cierto. Nada, o sea, mucha gente dice, es que aquí en México no te van a ayudar. Pues sí, o sea, puedes subir las rolas a YouTube. YouTube te Sí. da los créditos. Y Tu eso es cierto. copyright. YouTube te da tu Sí. copyright. Y lo subes, lo mandas. ¿Hasta dónde llegas a escucharlo? No lo sé. Eso sí, Pero puedes llegar de que, a cualquier parte del mundo. de que a alguien le va a gustar, pues sí, sea la banda más popular o la banda más negativa, Sí. pero te van a escuchar. Al menos 5 personas te van a escuchar. Y de esas personas van a empezar, escucha esto, escucha esto, escucha esto. Y así se va haciendo una bola más grande. Ujú. Y poco a poco, es tenerle paciencia también. No amordazar el lazo con gritos de Sí, sí, sí. desesperación. Eso es muy cierto.
Nosotros aquí te vamos a apoyar con tu carrera artística. Gracias, Nosotros tío. aquí te vamos a dar la publicidad, te vamos a dar el espacio cuando Ya quieras cuando, mostrarnos algo. ya cuando tenga mi tributo a Det, ahí sí, ya después mi proyecto alterno. Va que va. Pues Muchas bueno, gracias, papito. sí, no hay de qué. Pues bueno, en conclusión, para las relaciones a distancia, ¿qué piensas que un consejo más que nada para la audiencia? ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia que deberían de hacer en este tipo de situaciones si están pasando por algo similar? Que la gente es tonta. Que Ok, la gente cree que porque te dan un consejo lo tienes que hacer. ok, Y que no es necesario escucharlos nada más, es escuchar más a tu corazón y confiar en la persona. ok. De hecho, cuando Queen sacó su último disco, hay una Ujú. canción que se llama Don't Try So Hard, que siento Sí, que sí, sí. engloba mucho esa parte de cómo puede ser difícil convivir con una persona. Y siento que Sí, encajaría muy bien para estos casos, ¿sabes? Esa parte de solo los tontos escriben las reglas y tú no debes de intentarlo tanto. Aunque tu vida corra peligro, no sí, lo intentes tanto. No sí, seas sí, tan duro contigo por forzar las cosas también. sí, 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 Por forzar a que algo se dé o forzar a que la gente esté como, ¿cómo decirlo? Que la gente esté ahí para ti. sí, Que va a estar, va a estar. Y quien quiera estar en esos términos, va a estar. Y si no, pues ni modo. eso es muy cierto. Yo acepté con Gaby tener la relación así. Y nos va muy bien. Porque los dos aceptamos, pusimos reglas, pusimos límites. Y sobre todo también poner límites porque luego la gente es tan llevadita, pero tan llevadita que nada me vas a dejar mentir que así son unos, Eso tan sí, llevadita que caen mal, que son molestos. Y es como de, a ver, cálmate porque no me estoy llevando así contigo. sí, 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 Y así pasa también en las relaciones, sí, 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 que se llevan tanto que dicen así como de, ah, pues no, es que tú te llevas así conmigo. O sí, sea, poner límites y ser consciente de cómo estás llevando tú tus cosas también. Y eso les voy a ayudar. A escucharse, ser pacientes, relajarse y sí, sí. disfrutarse. Porque pues para qué quieren una relación si van a estar peleando. Eso es muy cierto. Ay, otra vez, Parpadeó. sí, otra vez parpadeó. Ay, ya me está dando miedo, gente. Me está dando Pero bueno, miedo. Vámonos, fuga. hagamos fuga. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en este podcast. Recuerden seguir viendo este podcast, seguir a Javi en sus redes, que en un momento le voy a pedir que me las Ahorita, pase para ahorita te dejarlas las en el mando. link. Ahorita me las pasa para dejarlas en el link. También tienes videos de canciones, ¿no? De tributos que has hecho. Tocadas. Ajá. Pues hasta donde recuerdo tengo los solos de Crystal Mountain the Dead, Ok. el solo de The Stage de Avenged Sevenfold y un cover de Dead que se llama la canción Pull the Plug. Ok, ok. En Instagram no los tengo completos porque pues, no tengo los derechos de autor y pues no quiero tener problemas ahorita. Sí, sí, Pero sí. en Instagram tengo como que cómo fue evolucionando parte de mi proceso Ok. artístico. Próximamente llegará el proyecto de Dead. Espero ya compartirlo contigo. Claro que sí. Aquí nosotros te apoyamos en ese Aquí un poema sentido. para quienes quieran escuchar lo que, pues, no digamos vale la pena, pero algo un poco más diferente a lo que están Sí, acostumbrados. sí, sí. Pero bueno, entonces le estaremos dejando aquí todas las redes de Javi para que vayan a escuchar un poco también de lo que toca, de cómo toca, de los covers que has hecho y también en el futuro darte publicidad para darte espacio también para los proyectos que tú tengas. Cuando lleguen los proyectos, yo ahí me voy a comunicar contigo. Va Y que va, mínimo una torta te va cayendo por semana. va que va. Ok. Pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos en un próximo episodio, que el próximo episodio es sobre las amistades a distancia, cómo saber sobrellevar una relación de amistad
a distancia. Por eso quise que quedaran estos dos temas juntos. Y se va a poner muy bueno. Se va a poner muy bueno. Eso Como es lo, hermanos. Ah, no, sí, no, ¿verdad? eso, eso es lo único que les puedo decir. Nos vemos en un próximo episodio de La Frecuencia de los Amigos. Ya saben que yo soy Dan. Y tú. Ah, Ah, y yo, y es que tú yo de, creí que ibas a hacer hasta la próxima. A ver, repítelo. bueno, ya saben todos ustedes que yo soy Dan Yo soy Javier. y nos vemos en un Chao. próximo episodio. Auf Wiedersehen. Dios y muchas gracias. Suscríbanse.